Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing. Bienvenidos a un nuevo programa del Viajero Occidental en Radio Viajera. José Luis Conde Huelga y Luz Picos os damos la bienvenida al episodio 11 de esta quinta temporada, en el que volvemos de nuevo a Galicia. En esta ocasión nos vamos a la provincia de Lugo para disfrutar de la Mariña lucense y para vivir toda una experiencia, la de dormir en un faro, en el faro de Isla Pancha. Antes de irnos hasta allí, vamos a hablar con Pascual Baltar, técnico de señales marítimas, que ya estuvo con nosotros en el episodio que dedicamos al semáforo de bares y al que nos gusta recurrir cuando hablamos de estos temas porque sabe mucho de ello. Pascual nos va a contar cómo funcionaba el antiguo faro de Illa Pancha. Y después nos vamos hasta el islote de Isla Pancha para contaros lo que os vais a encontrar si decidís disfrutar de este alojamiento turístico. Para ello hemos invitado a nuestro programa a José Luis López Braña, el empresario responsable del mismo. En nuestro episodio de hoy también tenemos a José Juan Picos y a sus turistas con puñetas, con quienes vamos a conocer más de cerca las condiciones sanitarias a las que se enfrentaban nuestros turistas con puñetas del siglo XVIII. Así que empezamos ya porque estamos deseando disfrutar de todo ello con vosotros. Pues ya tenemos con nosotros de nuevo en el Viajero Accidental, en Radio Viajera, a Pascual Baltar, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Me alegro. Mira, para aquellos oyentes que no hayan escuchado el podcast que dedicamos al semáforo de bares, queríamos que nos introdujeras brevemente cuál es tu relación con el tema de los faros. ¿Por qué tienes conocimiento de este tema? Bueno, yo un poco de conocimiento tengo, ya que entré en el servicio de señales marítimas en el año 76. Uh-huh. Y he pasado por diversos faros, entre ellos la Estaca de Bares, luego Sisargas, San Ciprián, uh-huh. Cabo de Ajo y Alicante, el faro de Cabo de las Huertas, que es donde me jubilé. Uh-huh. Para situarnos un poco en la época del faro del que estamos hablando, que es el antiguo faro de Isla Pancha, corrígenos si no es así, hemos estado informándonos un poco y hemos leído que a mediados del siglo XIX existían distintos órdenes de faros. ¿Puedes hablarnos un poco de ello, de qué tipos de faros había? Sí, había 5 órdenes de faros, dependiendo del alcance. Ajá. Entonces los que tenían gran alcance pues eran de primera, iban disminuyendo la categoría a medida que iba bajando el alcance. ¿Y dependía también un poco del tamaño? ¿Era solo el alcance no sé si la No, era? Solo del alcance. Porque claro, si tenían lentes muy grandes tenían que poner un sistema luminoso grande. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, el de la Estaca, el antiguo, uh-huh. La óptica pesaba 3 o 4 mil kilos. Ajá. Era enorme, cabían 4 personas dentro. Sí. Y creo que esa óptica, yo la última vez que la vi en Valencia, que la estaban restaurando, sí. Y supongo que estará en algún lugar de la autoridad portuaria. Ajá.
Y hoy estamos hablando del faro de Isla Pancha, como decíamos, cuya construcción, si estamos bien informados, se encarga el ingeniero Marcelo Sánchez Movellán en el islote de Isla Pancha, para alumbrar la entrada de la ría. ¿Cómo funcionaba este faro? ¿Cómo está ubicado? ¿Puedes contar un poco a los oyentes que no lo conozcan? Sí, bueno, yo te voy a hablar un poco de memoria porque sí. Yo toda la literatura la tengo en Alicante, entonces sí. Me es más difícil, pero bueno, empezó funcionando con una lámpara de aceite. Uh-huh. Posteriormente se puso una lámpara de Aladino, uh-huh, que funcionaba con petróleo. No, perdón, empezó con una lámpara de aceite, uh-huh, de nivel constante, creo que era, uh-huh, y después se pusieron varias lámparas de Aladino. Uh-huh. A medir, tenía una óptica giratoria, sí, y luego posteriormente ya se puso un ala de llama desnuda, uh-huh, que es un destellador y un regulador de presión todo en el mismo equipo. Sí. Que este equipo lo inventó Dahlen, uh-huh, Gustav Dahlen, que era un ingeniero sueco. Lo único que pretendía era poner en funcionamiento el sistema de alumbrado de alguna ciudad de Suecia, uh-huh, y allá por 1907 creo que fue, inventó la válvula solar, que luego le dieron el premio Nobel por ese invento, ¿no? Ya que era un cilindro negro, uh-huh, que se alargaba con la luz. Uh-huh. Y entonces encendía, o sea, al alargarse con la luz cerraba una válvula que era por donde pasaba el gas acetileno, que de aquello era muy caro, uh-huh, y conseguía que los faros pues ahorrasen pues 9 veces el petróleo que gastaban. O sea que consumían una décima parte de lo que consumían normalmente con la válvula solar. Entonces, claro, lo apagaba por el día y lo encendía por la noche. Y este equipo era uno de ellos, un haga de llama desnuda, que estaba mandado por una válvula solar de estas. Ajá. Era un equipo que llevaba una especie de diafragma de cuero de cabra que reducía la presión del acumulador de acetileno, porque el acumulador de acetileno está a 30 kilos y lo rebajaba a 5 o 6 kilos. Entonces la membrana se subía y bajaba con la presión del acumulador. Al subir se le cerraba una válvula y el gas no podía pasar hasta que se iba gastando, y luego bajaba y volvía a abrir la válvula cuando estaba abajo. Entonces ese movimiento, uh-huh, se aprovechaba para dar un impulso a una rueda dentada que llevaba la rueda, en los dientes llevaba la característica del faro, o sea, las veces que tenía que alumbrar y apagarse. Sí, y al irse moviendo, pues el faro se encendía y se apagaba. Producía siempre la característica que tenía que dar. Era como, digamos, los intervalos, ¿no? El intervalo de tiempo entre sí, un claro, gas y otro. Claro, la rueda se hacían unos cortes con unas levas, digamos, que eran las que abrían y cerraban el gas. Entonces, claro, siempre producía la misma característica. Sí. El señor el Gustav Dahlen, uh-huh, pues era un físico de lo mejor que había, ¿no? Tiene un montón de premios. Sí, sí. Inventó también lo descubrió, lo de los acumuladores. Antes en los acumuladores de acetileno entraba muy poco gas y tenían peligro de explosión. Uh-huh. Entonces este señor descubrió que llenándolo de unas tierras que eran algas diatomeas fósiles, sí, pues cabía más gas dentro del acumulador y no había peligro de explosión. Entonces así pues se evitaron muchas explosiones, porque claro, cuando tenías que cargar una boya con acetileno, cada acumulador pesaba 100 kilos, te daba un balance en la boya y te pegaba, y claro, si no tuviese eso podía explotar. Y este faro del que estamos hablando, el faro de Isla Pancha, el antiguo faro de Isla Pancha, estuvo en funcionamiento hasta los años 80 del siglo pasado, ¿no? Tenemos entendido. En el 80 creo que se puso el nuevo,
Sí. y se puso con un equipo creo recordar que era un AGA de haz sellado, o sea que llevaba unos paneles con unas lámparas parecidas a las de los coches que iban girando y daban la característica. Sí. Luego posteriormente también se modificó muchas veces. Y ahora tiene un equipo de LED de dos lámparas creo y funciona con paneles solares y un generador eólico que han puesto últimamente, creo que hace 2 años o así. Porque ahora la mayoría de los faros en España, bueno, en España supongo en el mundo, están automatizados. La figura del farero ya está cada vez menos en uso, ¿no? Sí, efectivamente. A medida que nos vamos jubilando ya no se cubren las plazas. De todas formas, alguien tiene que atender los faros. Claro. Pero bueno, la cosa es que por política pues se desarrolló así y así va. Sí, porque se ha perdido un poco el papel romántico del farero, ¿no? Ese trabajo tan, bueno, por lo menos desde fuera parece apasionante, así bonito vivir ahí, ¿no? Y controlar eso. Eso es lo que lo ve desde fuera, sí. Pero los que estamos dentro lo vemos como un trabajo normal, quizá un poco solitario, pero nada más. Y cada vez menos porque desde los años 60 pues ya fueron mejorando las comunicaciones y todo el mundo tenía moto, después coche y... Muy bien, pues cada vez que queramos hablar de faros recurriremos a ti sabiendo todo el conocimiento que tienes sobre el tema, Pascual. Ya sabes que estoy a vuestra entera disposición. Pues muchas gracias por haber participado de nuevo en nuestro programa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ya tenemos con nosotros a José Luis López Braña, el empresario responsable del alojamiento turístico Isla Pancha. Así que, sin esperar más, vamos ya a hablar sobre este lugar que enamoró al viajero occidental desde el primer momento que lo vio. Hola, José Luis, bienvenido al programa del Viajero Occidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hablar desde 3 puntos distintos de Galicia. José Luis desde Amariña Lucense, nuestra colaboradora Carmen del Río desde Vigo y quien nos habla desde Coruña. Así que vamos a comprobar que ya tenemos con nosotros también a Carmen del Río. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, dadas las circunstancias, aquí, encantada de charlar con vosotros. Vale, pues vamos allá. Nos vamos hasta Isla Pancha porque vamos a hablar del primer faro en España que dio el pistoletazo de salida para dar una nueva vida mediante la explotación por empresas privadas como establecimientos hoteleros a este tipo de instalaciones, los faros, que empezaban a estar en desuso. José Luis, ¿cómo fue ese camino hasta hacer realidad que el faro de Isla Pancha se convirtiera en un alojamiento turístico? Bueno, hay que decir que fue un camino bastante largo, bastante tedioso y que nos llevó a pelearnos con muchas y distintas administraciones. Por suerte, toda esa pelea concluyó en el año 2018 con la apertura de nuestro pequeño hotel en el faro y en la isla de Isla Pancha, en Ribadeo. ¿Que es un proceso? O sea, ¿eso sale, me imagino, que a concurso o cómo funciona el tema? Correcto. Esto nace al albor del Ministerio de Fomento, que quiere fomentar las instalaciones portuarias como alojamientos, como hoteles, con darle un uso. Entonces yo me puse en contacto con la Autoridad Portuaria de Ferrol, que es el propietario, entre comillas, del faro de Isla Pancha, y a partir de ahí iniciamos un procedimiento de concesión. Ese procedimiento, que se inició en enero del 2015, concluyó en junio de 2016, después de pedirse autorizaciones tanto a la Xunta de Galicia
como al Ministerio a Costas del Mar, al Ayuntamiento de Ribadeo y una serie de informes que fueron preceptivos y necesarios para poder otorgar la concesión del faro. Sí, porque nosotros recuerdo que viniendo de Asturias paramos una vez viendo el cartel para ver qué era, ¿no? Para ver cómo estaba. Coincidió que la persona que lleva pues la recepción y tal salía en ese momento, nos estuvo hablando de tal, y luego supimos que durante un tiempo volvisteis a estar cerrados. ¿Es posible? Sí, efectivamente. Ajá. Bueno, hubo unas decisiones arbitrarias por parte del Ayuntamiento de Ribadeo, que fue el único que me puso problemas para poder abrir este alojamiento, en la cual me hicieron hacer unas obras a mayores después de estar ya inaugurado, unas obras que no estaban en la licencia de obra y que a posteriori me solicitaron que las hicieran. Y entonces, durante 7 meses tuvimos que estar cerrados para ejecutar esas obras a mayores, que fueron la sustitución de la vía de agua, de una canalización de agua de 500 metros, y la sustitución de la barandilla que da acceso a la isla, que es un puente de 45 metros, por una que esté más adaptada a las normas de construcción. Afortunadamente ya se puede disfrutar de eso desde el 2018, ¿no? Efectivamente, desde el 1 de diciembre, desde el puente de diciembre exactamente, reabrimos con toda normalidad después de haber pasado todos los informes respectivos por parte del Ayuntamiento de Ribadeo. Ajá, genial. Bueno, la verdad es que el enclave es idílico, yo diría que paradisíaco, pero para nuestros oyentes, ¿eres tan amable de explicarles cómo es el enclave en el que se encuentra situado el faro de Isla Pancha? Bueno, voy a tratar de hacer una fotografía para que todo el mundo pueda hacerse una imagen de lo que es. Mira, el faro de la Isla Pancha está situado en la zona norte de la ría de Ribadeo, en la provincia de Lugo. Como he sabido, Ribadeo es zona limítrofe con el Principado de Asturias. La isla, que esta es una isla de media hectárea, de 4.800 metros, es donde está enclavado el faro, que es un faro de 1857, de planta cuadrada. Nosotros, si salimos y miramos alrededor, podemos ver todo lo que es la rasa costera de Asturias, y si miramos a nuestra costa oeste, podemos ver toda la rasa costera de Galicia, de la provincia de Lugo. Veríamos Foz, Burela y una serie de poblaciones que hay en toda esa rasa. El sitio es idílico por la elegancia que tiene, por la maravilla del emplazamiento mismo solamente. Y luego, tener un edificio de 1857 con casi 150 años de historia, pues eso ya es una maravilla en sí mismo. Bueno, y aparte del enclave precioso, ya digo que es precioso, una vez que entramos en ese edificio, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuál ha sido un poco el espíritu de la restauración de ese edificio? Bien, vamos a ver, el edificio se mantiene exteriormente con la misma construcción que se hizo en su momento. Se mantienen los mismos huecos, la misma torre, la misma zona de linterna, es exactamente igual por fuera. Por tanto, quisimos hacer un cambio totalmente radical, que la gente que se aloje allí piense que hay una cosa distinta. Allí es todo modernista, es todo con aperturas domóticas, automatizadas, son 2 apartamentos de 40 metros cuadrados, cada uno con una sala de cocina, con una habitación, con un cuarto de baño, con duchas inteligentes. Bueno, procuramos hacer una cosa de calidad en relación a la propia isla mismo, que ya lo merecía. Imagino que ahí interviene un poco el querer dirigirte a un tipo determinado de público, ¿no? Imagino que hubiera sido más fácil crear una serie de habitaciones más sencillas, pero se nota que aquí ha habido muchísimo gusto. Bueno, creo que incluso habéis optado y conseguido algún premio de decoración, ¿no? Sí, efectivamente. Empezando por el final, efectivamente estuvimos nombrados entre nuestros finalistas del mejor hotel de Europa, menor de 50 habitaciones. Se entregó en Capri el año pasado en el premio. Y después tenemos el premio también el mejor hotel de España de rock, de premio rock, bueno, una serie de cosas que hubo ahí que fueron un beneficio para nosotros publicitariamente hablando. Dentro, efectivamente, quisimos hacer una cosa con empaque. Nosotros teníamos la opción de hacer 4 habitaciones, con lo cual, si metemos 4 habitaciones, estaremos metiendo más multitud de gente, pero serían habitaciones más pequeñas y no tendrían la calidad que tienen estas. Cuando hablo de calidad hay que pensar que tenemos 40 metros de apartamento en cada uno de ellos, con lo cual una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos pueden alojarse sin ningún tipo de dificultad y estar muy a gusto en una zona, lógicamente, maravillosa, y el emplazamiento idílico que tenemos. Y por dentro, yo creo que está mal que lo diga yo, pero que está francamente bien. No, pero nosotros podemos confirmarlo, hemos estado y desde luego no falta detalle. Eso ibas a decir, Carmen, ¿no?
Sí, es que es precioso. Está muy cuidado todos los detalles y luego lo que dices tú, ¿no? Que te permite hacer una vida dentro de lo que es el apartamento, te da mucha calidad de vida. Es totalmente distinto alojarse en este tipo de instalaciones que en una habitación. Lógicamente, ya a todos nuestros oyentes le dará la cabeza para pensar que la calidad de estar en una isla, de poder salir, de si el tiempo es bueno, estar leyendo en un sitio idílico, contemplar las vistas que tiene y luego dentro alojarte en unas instalaciones preciosas en las que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Es precioso. Si me permites, en relación a lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Además, nosotros lo que tenemos que darle es un servicio al cliente máximo, a nuestro potencial turista. Siempre tenemos que beneficiarlo en todo, con lo cual las instalaciones del hotel son maravillosas, pero además hay una serie de personas que te ayudan a estar allí. Te hacemos la habitación perfectamente, te preparamos lo que necesites, procuramos contribuir en que el turista que esté alojado en nuestro hotel, aparte de esas instalaciones que estamos diciendo, esté perfectamente en un sitio, pues como estamos hablando, maravilloso. Porque en relación con eso que estabas diciendo, dais la opción, además de paquetes complementarios con detalles de bienvenida para parejas, posibilidad de servicio de comidas, ¿no? Dais un paquete más extenso. Exactamente, nosotros podemos complementarlo todo, o sea, todo lo que sea factible poder presentar en el Faro, que lo pidan, que lo vamos a tratar de conseguir. Nosotros tenemos acuerdos de colaboración con distintos restaurantes del Ayuntamiento de Ribadeo, con los restaurantes, digamos, top de la zona. Tenemos también detalles más personales que podamos ofrecer a parejas, o ya hubo pedidas de mano en el hotel, en la interna mismo hubo una pedida de mano. Entonces procuramos siempre dar ese servicio para que el cliente tenga todo lo mejor que se le pueda ofrecer. Claro, porque hay que explicarle a los oyentes que aparte de disfrutar del apartamento, hay la opción de subir por unas escaleras preciosas de forja, de sargadelos, hasta lo que era la antigua linterna, que bueno, ver ahí la puesta de sol es impresionante, ver cómo va cayendo el sol sobre el mar, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Esa escalera, esa zona es la zona más impresionante e impactante de nuestro alojamiento. Es una escalera de forja, de caracol, con 34 pasos, 34 escalones que nos dan a lo que es la linterna propiamente dicha. La linterna que alumbraba a los marineros antaños, que hoy en día esa linterna que tenemos ahí es de gas. Uh-huh. Es una cesión hecha por la Autoridad Portuaria de Ferrol, está desconectada lógicamente. Hay que pensar que antiguamente las señales eran por puro fuego, fueron evolucionando hasta la bombilla que hay hoy en día. Y en su momento esta es de gas, daba la luz por gas. Y de todo esto, si nuestros oyentes quieren hacerse una idea antes de ir a visitarlo, tenéis un artículo en la web del Viajero Accidental dedicado al Faro de Isla Pancha, en el que podéis ver imágenes de todo esto. Efectivamente, unas imágenes que resultan muy bonitas porque la verdad es que no es que las fotos sean hechas por un especialista, es que es muy difícil sacar a esa escalera sin que salga tremendamente favorecida. Es una preciosidad, una preciosidad. Perdona, yo creo que sí. Además, procuramos, cuando la restauramos, hacerlo todo in situ para que quedara con la misma calidad del día que la montaron hace 160 años. Uh-huh. Y en cuanto a la decoración, quien nos está diciendo, Carmen, que es un sitio decorado con mucho gusto, es alguien que es una apasionada de la decoración, porque te encanta todo ese tema, ¿no, Carmen? Sí, modestamente es un mundo que me apasiona, por eso es un lujazo abrir la puerta de entrada de un establecimiento y encontrarte con la grata sorpresa que han cuidado todos los detalles. La verdad es que es de agradecer. Y hablando un poco de detalles, José Luis, ¿te importaría explicarnos un poquito así más en detalle qué es lo que no deben de perderse nuestros visitantes cuando estén alojados en Isla Pancha? ¿Qué lugares de la Mariña Lucense recomendarías? Vamos a ver, Ribadeo y toda la Mariña Lucense, digamos que es el gran desconocido de Galicia todavía, hasta hace poco que no teníamos autovía y ahora aquí tenemos unos accesos maravillosos. Lógicamente es muy conocida la playa de las Catedrales, que está a 8 kilómetros del Faro. La archifamosa playa de las Catedrales, con sus arcos y con su zona de paseo. Ojo, hay que recordarse que para poder hacer a la visita a la playa de las Catedrales hay que pedir vez o una solicitud que suele estar restringida a la entrada a 5.000 personas. Después podemos ir a conocer la Catedral de San Martín de Mondoñedo en Foz.
es una catedral de arte románico preciosa. Tenemos en Asturias la zona de Taramundi, que es una zona digna para visitar, con unos mazos antiguos de forjas antiquísimos. Es una auténtica delicia. Tenemos la suerte de estar en una zona paradisíaca completamente, que a tiro de piedra podemos estar también en Coruña 1 hora, en Oviedo 1 hora. La Mariña es el gran sitio por descubrir, y yo creo que, por suerte, en plazos más o menos cortos se descubrirá más si cabe. Incluso se está recuperando una vía verde, ¿no?, desde a Pontenova, porque de eso también tenemos un artículo que escribió precisamente Carmen, porque fue un sitio que nos sorprendió cuando, o sea, a raíz de ver el cargadero, que también está ahí cerca, ¿no? La historia esa también es peculiar, es bonita de conocer. El famoso tren de Ribadeo-Villaodriz, que era un tren mineral, un tren que llevaba mineral de hierro, que lo traían para cargar en los muelles de Ribadeo, y esa vía quedó en desuso completamente, pero hay unas zonas, hay unos túneles entre Asturias y Galicia, entre Pontenuevo y Ribadeo, que es una auténtica preciosidad. No cabe duda que el día que esté finalizado íntegramente esos 40 kilómetros que hay de vía, va a ser una zona para hacer senderismo, para ir en bicicleta, que puede ser una delicia de cualquier turista que quiera hacerlo. Que además la zona es tan bonita, es que realmente tienes razón que es una desconocida, porque muchísimo, a ver, yo por ejemplo que soy de Rías Baixas, pues no tengo que vender el producto porque ya todo el mundo conoce pues la zona, pero esa zona concretamente de Lugo tiene razón que necesita ser más conocida porque es una preciosidad. Cabe duda que las Rías Baixas, como tú dices, nos lleva muchos años de adelanto en lo que es promoción turística. Nosotros aquí en estas zonas estamos siendo totalmente incipientes en poder iniciar esas promociones que nos den a conocer en todo un ámbito y un espectro muy amplio. Sí, pero bueno, tenéis mucho para dar a conocer. Sí, sois unos afortunados. Sí, pero bueno, yo que no tengo tan viajado como vosotros, ojalá. A mí me encanta tener el producto que tengamos muy bueno, que tenemos, y venderlo como lo venden los italianos. ¿Lo quiero decir? Como venden los italianos, tener lo que tenemos nosotros. Efectivamente. Sí. Compartimos totalmente. Tenemos que ir despidiéndonos, pero no queremos hacerlo sin recordarle a nuestros oyentes que desde el Viajero Accidental apoyamos la campaña Yo Volveré a Viajar, que ha lanzado Radio Viajera. Y en nuestro caso, por la parte que nos toca, defendemos fervientemente que cuando vayamos volviendo a la normalidad nos dediquemos a viajar por España para intentar paliar un poco las pérdidas por la actual situación que estamos viviendo. Y en nuestro caso, en la parte gallega del Viajero Occidental, queremos animaros a que viajéis por Galicia y que vengáis a conocer lugares como el Faro de Isla Pancha, porque sin duda merecen la pena. Supongo que estás de acuerdo, ¿no, José Luis, que hay que fomentar esto? Estoy plenamente de acuerdo, y tanto que hay que fomentar la zona y conocer las zonas, que, como decía mi padre, conoce la zona más cercana, que así nunca te perderás en ella. Pues totalmente cierto. Entonces hay que conocer todas las zonas cercanas y promocionar, y el dinero poco que tengamos y gastarlo en nuestro entorno siempre. Pues sí. No sé y si más quieres... en estas circunstancias. Sí, yo creo que debemos de hacer un esfuerzo por viajar ahora en lo que es nuestra zona. Bueno, estoy pensando de cara a lo que se rumorea de cómo va a empezar el desconfinamiento y demás. Quizá en tipo de alojamiento como el vuestro tenga la ventaja de que se pueden alojar sin tener contacto con el resto de clientes apenas, ¿no? Entonces ahí yo creo que podéis partir en una buena situación. Yo, que soy positivo por naturaleza, creo que nuestro tipo de alojamientos pequeños, como es el mío, pueden tener más potencial de venta que un gran hotel, que un gran resort, no cabe duda. Entonces es lo que vamos a tratar de vender en el futuro. O sea, esperemos que a corto plazo, no a largo plazo, pues poder vender esa tranquilidad de un sitio en la cual estás tú solo, o como mucho compartir con otra pareja o otras dos personas más. Pues va a quedar ahí. En un entorno además que te permite pasear sin encontrarte gente. O sea, no solo que el establecimiento es precioso y goza pues de una isla nada menos que en sus instalaciones, sino que además una vez que atraviesas el puente y te dedicas a pasear, está en una zona que en estas condiciones que estamos teniendo, en este contexto que estamos viviendo, es el idílico, porque es se va a encontrar con playas amplias, senderos, cantidad de espacio en el que puedes perfectamente campar a tus anchas, sin encontrarte con gente. No cabe duda
también la soledad que se puede tener en esa zona. Eso es lo que tenemos que vender, que esa tranquilidad, que esa zona que no hay cantidad ni masificaciones de gente, para que la gente venga tranquilamente aquí sin tener miedos a lo que pudiera encontrarse. Sí. Pues ahí quedará este podcast para que cuando volvamos a viajar, que como dice José Luis, también somos optimistas y pensamos que no tardará mucho en suceder, pues estará ahí este podcast para fomentar que se viaje a sitios así más, que nos inspiren más confianza en un primer momento por sus dimensiones y por su localización. No sé si quieres añadir algo más, Carmen, si quieres preguntar algo. Nada, animar a todo el mundo a hacer turismo de cercanía y turismo de naturaleza. Y en ese sentido, Galicia es un enclave privilegiado. Uh-huh. José Luis, ¿quieres añadir algo? Bueno, suscribo las palabras que acaba de decir Carmen perfectamente, y que la gente cuando salga este año, salga a corto plazo, pues que vaya a su entorno, que gaste su dinero en su entorno, porque seguramente le repercuta al final a él también, a esa persona. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Viajero Accidental y en Radio Viajera, José Luis, y nos veremos por la Mariña lucense. Pues aquí estaremos para recibiros, encantados de teneros próximamente, y un placer, y gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, efectivamente. Y estamos ya en el momento de los turistas con puñetas. Así que damos la bienvenida a José Juan. José Juan, ¿qué tal estás? Pues de momento bien. Espero continuar así. Esperamos hasta todos. que esto se acabe. Eso es. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Pues en estos tiempos del coronavirus hay confinados que no lo pasan bien. Es más, seguramente lo estarán pasando fatal. Porque hay personas que creen que la Tierra no puede girar sin su concurso y el encierro les resulta una jaula insoportable. Otros se enfrentarán por primera vez en extenso y en intenso a su soledad o a sus familiares más cercanos. Otros, los que tiñeron su vida de aires épicos y aventureros gracias al ejercicio físico y no pueden pasar sin su dosis diaria de maratonina, pues estarán subiendo por las paredes. Yo les recomiendo que se lo tomen como una forma de escalada, me refiero a lo de subirse por las paredes. Los más pacientes repetirán uno de los mantras de las sectas de coaching y autoayuda y se consolarán con el socorrido de esta también salimos, que tanto se dice hoy. A mí lo que me asombra es que haya gente que pueda pensar que no vamos a salir, que nos vamos a quedar en el sitio como si nos hubieran dado una pedrada en la sien. Para este tipo de oyentes, recomiendo el podcast en el que hablamos de los abuelos del coronavirus, las plagas que la humanidad ha soportado desde la antigua Grecia, por lo menos. Pero hoy me interesa otro punto de vista, el de quien echa la vista 2 meses atrás y concluye que ojalá se hubiera quedado así. De ahí a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor hay un paso. Pues a ellos les dedico mi crónica histórica de hoy. Con todo lo terrible que nos parezca el presente, hoy sigue siendo el mejor momento de la historia para quienes nacimos sin privilegios y nos hemos tenido que buscar la vida. Así que vámonos de turismo histórico. 300 años atrás, a 1720, recién estrenado el siglo de las luces, de la Ilustración y del Imperio de la Razón. Felipe V estaba pacificando la España sobre la que caerán después nuestros turistas con puñetas. La guerra de sucesión había finalizado 6 años atrás. La primera mujer del primer Borbón, María Luisa Gabriela de Saboya, había muerto en 1714 de resultas de un parto complicado, el del futuro rey Fernando VI.
dar a luz quebró su salud hasta que una tuberculosis ganglionar la remató tras una larga agonía. Esa enfermedad recibía un nombre horroroso, como de sabandija, escrófula. ¿Y qué tratamiento recibió la reina? Pues emplastos de jabón y cicuta y tazones de leche femenina. Los antibióticos que hubieran salvado a la reina María Luisa no serían descubiertos hasta el tránsito entre el siglo XIX y el XX. Hoy, cualquiera de nuestras oyentes se habría curado y sin tener sangre azul. Y eso que María Luisa de Saboya fue la primera reina de España cuyos partos fueron atendidos por un médico, un galeno francés, por más señas. Hasta entonces, nada más que las comadronas podían cuidar de los alumbramientos reales. Cuando la reina dio a luz a su heredero, el futuro y breve Luis I, la princesa de los Ursinos, enviada francesa en la corte de Madrid, casi una espía, le escribió a Luis XIV en estos términos: «Si supierais el poco cuidado que se tiene aquí con las paridas». Ese poco cuidado convertía las fiebres puerperales, una infección resultante del parto, en una sentencia de muerte para muchas parturientas, y de ellas no escapaban ni las reinas. Hasta el siglo XIX no se descubrió que esas fiebres las provocaban la mala higiene de los médicos y de las comadronas. En lo tocante a la alimentación del príncipe, la princesa de los Ursinos añadió: «Las vizcaínas dan la mejor leche, pero las que parecen saludables están sarnosas». No hablaba de las vacas, sino de las nodrizas del niño. María Luisa de Saboya y Felipe V tuvieron en total 4 hijos: Luis I, Fernando VI, Felipe, que murió a los 6 días de nacido, y Felipe Pedro, al que una meningitis tuberculosa se llevó a los 6 años. De Fernando ya hablaremos con más extensión la semana que viene, porque esta crónica tiene 2 partes, pero a Luis lo vamos a rematar aquí mismo. En realidad nosotros no, sino la Muerte Roja. El muy desconocido Luis I de España reinó por el breve espacio de 229 días en 1724, tras la abdicación de su padre Felipe V. No llegó a más porque lo mató la viruela a los 17 años. Según la Gaceta de Madrid, que era el BOE de la época, el joven rey estaba salpicado de viruelas por todo el cuerpo, dejando libres los ojos y la garganta. Sus galenos le aplicaron sangrías con sanguijuelas, criadillas de carnero y reliquias sagradas. La viruela fue conocida también como peste casera, quizá porque llegó a los primeros hogares del ser humano antes incluso que los perros y gatos. No se certificó su erradicación hasta el 8 de mayo de 1980. A lo largo del siglo de las luces se cebó con millones de personas. Hubo muchos personajes históricos del 18 que la padecieron, por ejemplo, Mozart, George Washington, Haydn o Leandro Fernández de Moratín. El rey Luis XV de Francia murió de ella, y eso a pesar de que se llamó a un médico inglés, el doctor Sutton, que conocía un remedio, pero por mucho dinero que le ofrecieron, se negó a revelar no la fórmula, sino las dosis apropiadas. Alrededor de 1700, una dama inglesa se interesó por una antiquísima técnica oriental que consistía en introducir postillas de viruela pulverizadas en un corte que le hacían al paciente. Esa pionera fue la esposa del embajador británico en Estambul, Lady Montague, que quiso llevar el remedio a Inglaterra, pero las autoridades médicas no la apoyaron. El remedio definitivo no llegó hasta 1796. El médico inglés Edward Jenner inoculó la primera vacuna. La vacuna se llama así porque el remedio original provino de las ubres de las vacas infectadas. Jenner vacunó por primera vez a un niño de 8 años, James Phipps. 7 años después, en 1803, salió del puerto de La Coruña la primera misión médica de la historia, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, dirigida por Francisco Javier Balmis y que rodeó el globo terráqueo vacunando contra la Muerte Roja.
El despliegue que en estos momentos realiza el ejército contra el coronavirus se llama con toda justicia histórica Operación Balmis. La esposa del desdichado Luis I, Luisa Isabel de Orleans, tenía ciertas manías muy contrarias a la etiqueta cortesana. Lanzaba andanadas de eructos y ventosidades en ceremonias de la corte, corría casi desnuda por palacio y trepaba a los árboles. También padecía bulimia y periodos de obsesión patológica por la limpieza. Con ese cuadro los especialistas coinciden en que sufría un trastorno límite de la personalidad. Vivió 18 años más que su marido, pero murió en 1742 de un coma diabético. La insulina no se sintetizó hasta 1921. El padre de Luis, Felipe V, vivió torturado por un severísimo trastorno bipolar y por una insufrible satiriasis, que hoy se prefiere llamar hipersexualidad. Tras enviudar de María Luisa de Saboya, se casó en segundas nupcias con otra italiana, Isabel Farnesio. Ella tenía buena planta, pero el cutis granizado con picaduras de viruela. Le dio a Felipe V 7 hijos, uno de ellos muerto perinatalmente, es decir, al poco de nacer. De los supervivientes, uno llegaría a convertirse en Carlos III. Los altísimos índices de mortalidad infantil llevaban a las mujeres a parir sin descanso, en el caso de los nobles para asegurarse el linaje, en el de los pobres para conseguir manos que trajeran pan duro a casa. La Farnesio sobrevivió a su esposo, Felipe V, el primer Borbón español, acosado por fantasmas del alma y la mente, frenesí, melancolía, manía e hipocondría, se convirtió en un anciano obeso, diabético, hipertenso y con insuficiencia cardíaca. Es verdad que murió a los 62 años, joven para nuestros tiempos, pero de no haber nacido en palacio, puede que no hubiera vivido más que la mitad. Su último día le llegó entre ataques de locura y vómitos de sangre, provocados por la rotura de un aneurisma de aorta, es decir, una dilatación anormal de la arteria, que se complicó con una fístula gástrica. La semana que viene hablaremos más en detalle de los padecimientos mentales de Felipe V y de los heredados por su hijo Fernando VI. En fin, que a pesar de la pandemia gravísima de coronavirus y de sus víctimas, demasiadas para nuestros estándares, espero que nos haya quedado claro cómo unos personajes históricos que gobernaron sobre imperios globales murieron de enfermedades que hoy están perfectamente controladas desde nuestros centros de salud hasta nuestros hospitales. Así que el ánimo que nos hace falta ante esta pandemia debemos sazonarlo con unos pellizcos de realismo, unas buenas lecturas históricas y la compañía que os ofrecemos en Radio Viajera os pueden ayudar. Hablabas de la Operación Balmis. Sobre este tema tenéis 2 podcasts en Radio Viajera a cargo del Viajero Accidental. Uno dedicado a los niños de la vacuna, de Javier Neveo, y otro dedicado a la novela Flor de piel, de Javier Modo. Así que, como dice José Juan, tenéis ahí material para entreteneros en estos tiempos de estar en casa. Y poco más que añadir, ¿no, José Juan? Dentro de 7 días volvemos a escucharnos. Dentro de 7 días veremos la segunda parte de esta relación de los males que sufrían los reyes del siglo XVIII, de los que hoy nosotros en muchos de ellos tenemos más que nada una ligera sombra, claro. Pues ya estamos deseando que llegue el siguiente Turistas con Puñetas. Cuídate. Igualmente. Hasta dentro de 7 días.
Y así llegamos al final de este episodio 11 de la temporada 5 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Nos ha encantado irnos hasta la Mariña lucense y dormir en el primer faro de España al que se le dio el uso de alojamiento turístico. Queremos agradecer la presencia de Pascual Baltar, que comienza a ser nuestro farero particular, con quien nos encanta hablar de faros y señalizaciones marítimas. Y dar las gracias también a José Luis López Braña por abrirnos la puerta de su alojamiento. Y cómo no, a José Juan Picos por sus turistas con puñetas que nos han llevado de nuevo hasta el siglo XVIII para comprobar que en ciertos temas cualquier tiempo pasado no fue mejor. Damos las gracias, como siempre, a Mary Vecino por su trabajo técnico para la elaboración de nuestro programa y a David Esteban en la producción de nuestros podcasts. Está claro que en este tiempo que estamos practicando lo de quedarnos en casa, os gusta escuchar podcasts, porque las descargas del Viajero Accidental en iVoox ya han superado las 61.000. Gracias por escucharnos. Cada vez queda menos para practicar el Yo volveré a viajar, y aquí seguimos dándoos ideas para cuando comencemos a hacerlo. Estamos consiguiendo parar al virus, así que sigamos siendo responsables. Y entreteneos leyendo artículos del Viajero Accidental y escuchando nuestros podcasts. Nos escuchamos en 7 días. Cuidaos, cuidémonos todos para volver a disfrutar en breve de todo lo que nos espera ahí fuera.